Unidas sobre los sistemas alimentarios 2021. Ya aclararles desde el inicio que seguramente cuando termine esta ponencia ya habrá quedado algunos lineamientos desactualizados porque se está gestando en este momento en el marco de Naciones Unidas lo que va a seguir en las próximas semanas en el marco de una nueva reunión de la Asamblea General. Por lo cual, decirles eso de entrada para comenzar a dimensionar, ¿sí? Estas últimas semanas de muchísimo trabajo y muchísimas actualizaciones. Ahora sí, para comenzar, me parece interesante traer a Alicia Bárcena, ¿sí? Que en el marco de la cuarta reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible en el presente año, ¿sí? Afirmó, ¿sí? Afirmó que conectar la emergencia actual necesariamente tiene que estar vinculada con la recuperación transformadora basada en el ecocentrismo. ¿Sí? Desde la CEPAL, a partir de Alicia Bárcena, trae un nuevo enfoque para pensar los sistemas alimentarios de cara a la cumbre, que es obviamente una mirada ecocéntrica o biocéntrica sobre estos sistemas. Por otro lado, sí, obviamente el marco pandémico ha enfatizado las fallas de los sistemas alimentarios, fallas que ya traían los sistemas alimentarios desde que son tales. Por lo cual, en primer lugar, me parece interesante abordar una definición propia de los sistemas alimentarios que consisten, obviamente, en todas las facetas y todos los eslabones de la producción de los alimentos, ¿sí? Desde la primera etapa hasta la última de distribución, y además, obviamente, tener en cuenta las personas que conforman el sistema alimentario. Ya vamos a ver que en el continente, principalmente en la región de Sudamérica y con algunos casos específicos en México, ¿sí? Vamos a tener por momentos sinergias y por otros momentos algunas tensiones. Por lo cual, en este marco de crisis gemelas, como llamé en el trabajo, a la actualidad, a partir de la crisis, obviamente, de las pandemias, de las cuales ya, que consiste en el cambio climático. Sí, estas crisis gemelas entre el COVID-19 y el cambio climático condicionan definitivamente el debate sobre los sistemas alimentarios sostenibles, en el marco, además, del cumplimiento de la Agenda 2030. Por otro lado, también ver en este trabajo las principales que se les disputan y se le presentan a los estados frente a los sistemas alimentarios y los intereses en juego. ¿Sí? Vamos a ver ahí algunos actores fundamentales. Y por otro lado, el desafío de la incorporación, la implementación y sobre todo, de cara a las conclusiones de este trabajo, el seguimiento post-cumbre de los sistemas alimentarios 2021, que es el gran bien, genera canales nivel y eso también está presente, ¿sí? Esas sinergias entre las agendas globales, regionales, locales y hasta comunitarias o comunales. Obviamente, si pensamos en el origen, ¿sí? Desde que la alimentación es alimentación y sirve para cubrir las necesidades básicas de los seres humanos, hoy en día, ¿sí? La alimentación es causa de la mayoría de las muertes en la región. Entonces, estamos de cara a uno de los objetivos de desarrollo sostenible que posiblemente no se cumpla hacia 2030. La situación, obviamente, agravada a partir del marco pandémico. Ya el 16 de octubre del 2019, el secretario general de las Naciones Unidas anunciaba y convocaba la cumbre de sistemas alimentarios 2021. Paradójicamente, al mismo tiempo y previamente, en junio de ese año, ¿sí? Naciones Unidas firma un memorándum de entendimiento con el Foro Económico Mundial. Este memorándum de entendimiento con el Foro Económico Mundial, acción y coordinación nunca antes visto entre las Naciones Unidas y este foro. Por lo cual ya empezamos a plantear determinados condicionamientos a este sistema, a esta cumbre de sistemas libres. Por lo cual, obviamente, el debate es previo, ¿sí? Ya el debate podemos retrotraernos al Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible en el mismo año. Sí, y es en diciembre del 2019, el secretario general, ¿sí? Designa a la enviada encargada de la coordinación de la cumbre de los sistemas alimentarios de cara al 2021, que fue nada más y nada menos que Agnes Kalibata, de Ruanda. También, paradójicamente, y siendo provocativo, ¿sí? Agnes Kalibata, ¿sí? Presidía hasta ese momento de la designación como enviada especial la Alianza para una Revolución Verde en África, constituida en el 2006
a partir de una colaboración entre la Fundación Rockefeller y la Fundación Bill y Melinda Gates. Por lo cual, volvemos a ver determinadas dimensiones que tensionan hacia el sistema de la cumbre, propiamente dicha, con los actores que van a incluirse. Por otro lado, tenemos un papel muy secundario, y esto también es una gravedad estructural de la cumbre, del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. ¿Sí? El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial fue relegado, ¿sí?, al grupo de campeones, es decir, los líderes de instituciones y redes que coordinan políticas alimentarias en el mundo, y luego, por una queja de los principales movimientos altermundistas vinculados a la soberanía alimentaria, a la agroecología, se situó al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en el comité asesor. Sin embargo, las quejas tuvieron que estar, ¿sí?, para este movimiento estructural. Lamentablemente, el científico, que es otro de los mecanismos que en este camino hacia la cumbre de sistemas alimentarios, no se asoció con el grupo de expertos de alto nivel del Comité de Seguridad Alimentaria y no pudo aprovechar de esta manera, ¿sí?, previo a la cumbre, su robusta interfaz científico-normativa. A raíz de la pandemia, ¿sí?, ya profundizando en el camino hacia la cumbre, que en los próximos días va a tener lugar en el marco de un nuevo debate en la Asamblea General, a partir del llamamiento de la OMS a tomar medidas frente al COVID-19, se generaron dos preguntas en este camino. Por un lado, si debería la cumbre sobre los sistemas alimentarios centrarse por completo en la COVID-19, y por otro lado, una cuestión de procedimiento. Si esta cuestión procedimental tenía que ver con, frente a la cumbre, qué hacer. Si aminorar los temas que se iban a abordar, posponer la cumbre o realizarla de todas maneras. Bueno, contestando a la primera pregunta, se decidió que la cumbre no se dedicaría a remediar los efectos devastadores de la pandemia de los sistemas alimentarios. Por otro lado, en una cuestión procedimental, el secretario general y el liderazgo de la cumbre de los sistemas alimentarios decidieron seguir adelante con la agenda prepandémica, por lo cual la pandemia no va a ser foco principal de la cumbre de sistemas alimentarios. Otro de los objetivos de la agenda integral campesinos e indígenas globales están solicitando. Por otro lado, ¿sí?, el informe provisional del relator especial en el año 2021 enfoca que uno de los principales problemas de sistemas alimentarios está dado, en primer lugar, por la agricultura industrial, una lectura eminentemente cientificista, ¿sí?, de los alimentos, vinculados a la bioeconomía y vinculados a nuevos estandartes, vinculados a la agrodigitalización, ¿sí?, la digitalización en el campo, que esto va a traer algunas tensiones. ¿Por qué? Porque en el marco de la pandemia, justamente los grandes protagonistas de conectividad. Por lo cual, la brecha se acentuó en el marco pandémico y no se tuvo en cuenta en este camino a la cumbre. También el informe provisional del relator especial, sumamente crítico con la gestación de cumbre de sistemas alimentarios, enfatizaba en que hay algo que privilegió esta cumbre y la agenda de la cumbre fue la perspectiva favorable a las empresas a partir del proceso denominado múltiples intereses, o proceso de múltiples partes interesadas. A lo que los movimientos campesinos e indígenas globales contestaron que no son sujetos de derechos, ¿sí?, no solamente son partes interesadas, sino que son sujetos de derechos colectivos. Por lo cual no son una mera parte interesada, protagonistas del proceso de producción de alimentos, ¿sí? Entonces acá hay dos lecturas sumamente tensionadas. Los movimientos campesinos indígenas entienden este proceso de múltiples partes interesadas como un boleto simbólico, ¿sí?, en donde la injerencia de las megaempresas va a ser definitivo y definitorio de cara a la cumbre de sistemas alimentarios. Por otro lado, empresas como Bayer, Syngenta y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible impulsan el debate sobre la oportunidad de inversión en el suelo, ¿sí?, guiándose por una visión que reduce el suelo a un mero sumidero de carbono. En el contexto de los sistemas alimentarios, en el marco en el que se estructuró la cumbre, todas las personas son parte interesada. Y ahí está también la problemática. Digo, ¿quién no va a ser parte interesada al momento de gestionar las agendas vinculadas a los sistemas alimentarios? De hecho, una de las encargadas, una de las integrantes, ¿sí?, del comité asesor, del consejo asesor en el marco de la cumbre, es argentina, es embajadora ante Naciones Unidas de parte de Argentina, y ha enfatizado en esta cuestión estructural. Digo, partes interesadas y partes no interesadas. Digo, no hay partes no interesadas al momento de hablar de alimentos, ¿sí? Entonces, esto también es interesante traerlo a la mesa. Por otro lado,
en el marco de otra de las cuestiones de gravedad, ¿sí?, estructural y hasta de cosmovisión de cómo se generó la cumbre de sistemas alimentarios, es que en los preparativos de esta cumbre, que en muy pocos días se inicia, ¿sí?, los derechos humanos no formaron parte del proceso. Luego de un año de parte de los movimientos tercermundistas, altermundistas, vinculados a la soberanía alimentaria, a la agroecología, a la transición agroecológica, los derechos humanos fueron verdaderamente incorporados en unas líneas de acción, o las vías de acción, ¿sí? Son 5 vías de acción y los derechos humanos fueron incorporados en la acción número 3. Pero muy poco tiempo previo a la PREC llevó a cabo en la capital de Italia en el mes de julio de este año. Otra de las cuestiones que omite esta agenda de la cumbre de sistemas alimentarios es el poder empresarial. Por un lado, vamos a ver algunas omisiones que establecen, ¿sí?, omisiones que generan los mismos países al momento de presentar los documentos oficiales para la cumbre y para ser debatidos. Hay una disociación entre los mecanismos institucionales generados hacia el interior de los países y lo que presentan los documentos de trabajo para debatir en la cumbre. En este sentido, me gustaría pasar por el tema del tiempo a diálogos independientes, otro de los mecanismos establecidos en el marco de la precumbre, ¿sí?, para invitar a todas las personas interesadas en debatir los temas. De un lado se generó un primer bloque vinculado a la importancia de la agroecología, más allá que la agroecología aparte se va a prestar muy poca atención en la primera parte, ¿sí?, de la gestación de la cumbre, y se va a incorporar en la vía de acción número 3 recién, hace cual la agroecología y los derechos sobre la tierra y el suelo van a ser ejes fundamentales, ¿sí?, por parte de los movimientos campesinos. El oficial hacia la cumbre se desconoció político y social con potencial para transformar los sistemas alimentarios. No se lo conceptualiza por parte de los gestores de esta cumbre como un gran transformador. Esta transición agroecológica de la cual hablan los movimientos campesinos e indígenas no está presente. Digo, esta lógica, esta cosmovisión vinculada a esa transición, ¿sí?, no está presente en la agenda que predomina en la cumbre. Por otro lado, el segundo bloque se trabajó en grupos para abordar con profundidad las dimensiones económica, ecológica y cultural que tienen los sistemas alimentarios. Una de las cuestiones totalmente claves y que vengo analizando en el marco de mi tesis hace mucho tiempo es la distribución del suelo. Digo, la distribución de la tierra es desigual. Entre otras cifras actualizadas, los pequeños agricultores manejan solo el 30% de la tierra cultivable mundial, produciendo entre el 30% de los alimentos que se consumen en la mayoría de los países. A su vez, la agroecología debe considerarse como un motor de transformación, como decía anteriormente. La agroecología es una apuesta política. Digo, el motor para transformar la política agrícola en el mundo de hoy es político, ¿sí?, es un móvil político. Y se ha demostrado, a partir de las 4 sostenibilidad: la sostenibilidad económica, social, cultural y ambiental. Por otro lado, desde el diálogo independiente regional, ¿sí?, los países de nuestra región proponen territorializar los sistemas alimentarios, ¿sí?, comprendiendo e incluyendo a los verdaderos protagonistas, ¿sí?, para comprender las cadenas de comercio, las denominadas cadenas cortas de comercio y las de cercanía, ¿sí?, que tan importantes son para los pequeños productores y los movimientos campesinos e indígenas. Pasando a las soluciones y desafíos, ¿sí?, ya para ir encarando la última. Por un lado, se establece que es necesaria la impulsión de reformas agrarias en los países de nuestra región. También la implementación efectiva, ¿sí?, de la consulta previa, libre e informada en un mecanismo fundamental para construir consensos con los pueblos indígenas. Sin embargo, la FAO en el año 2021 elabora un libro blanco, Huipala, ¿sí?, en el cual los pueblos indígenas se pronuncian en contra de esta cumbre, evidenciando y enfatizando en que sus saberes ancestrales no son parte, ¿sí?, de los lineamientos principales de la cumbre. Es un saber final, digo, seguimos insistiendo en los saberes, en la marginalización de los saberes ancestrales de los pueblos indígenas. El enfoque fragmentario creado por las vías de acción también es cuestionado fuertemente por los pueblos indígenas, ¿sí? Esas 5 vías de acción no las entienden como tal los pueblos indígenas, ya que entienden a los sistemas alimentarios como todo, como una mirada holística, es decir, ese conjunto integral de elementos que constituyen esos sistemas sostenibles de producción de alimentos, ¿sí?
para la autosuficiencia y también para el comercio. Por otro lado, la convivencia, ¿sí?, entre la agroecología y los sistemas alimentarios actuales es imposible, ¿sí? No se puede conciliar el sistema actual vinculado a la alimentaria. Son incompatibles ya desde su definición. La agroecología es contrahegemónica per se, ¿sí? Es decir, no tenemos que profundizar más allá, que los invito a hacerlo, si a alguien obviamente les interesa de acá en más. Digo, no tenemos que ir en profundidad a una definición compleja de agroecología para entender que es contrahegemónica, ¿sí? Es contra el status quo establecido vinculado a los sistemas alimentarios en el mundo hoy. También se ha comprobado, en este PAO hablan en ese sentido, de el uso de semillas mejoradas no es sostenible a mediano y largo plazo, ¿sí? En el informe provisional del relator especial sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, ¿sí?, se indica que 4 compañías agroquímicas controlan el 60% del mercado de semillas mundiales y el 75% del mercado de plaguicidas mundial. Por su parte, Emma Siliprandi, es sumamente difícil hacer acuerdos políticos que reconozcan los diferentes tipos de agricultura, y solo se hacen si hay procesos democráticos de construcción colectiva. Construcción colectiva que es la gran ausente en la antesala de la cumbre de sistemas alimentarios. Por otro lado, me parece interesante la idea de recuperar, ¿sí?, la cosmovisión vinculada a la alimentación como un bien común, o como un bien no común desde la lectura de Marisol de la Cadena, ¿sí? Redimensionar la agroecología en el aspecto cultural. Por otro lado, vinculado a las sinergias regionales, cabe destacar, ¿sí?, la presentación, la declaración emitida por el Consejo Agropecuario del Sur, el CAS, firmado por Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, en el sentido de la necesidad de pasar de lo declarativo a lo operativo en términos de sistemas alimentarios sostenibles. Por otro lado, hay una mirada por parte de estos países, en una mirada reivindicativa de la sostenibilidad de estos sistemas productivos latinoamericanos. Sin embargo, estamos en el marco del discurso y declaraciones. ¿Por qué? Porque los escenarios hacia el interior de los países de la región es sumamente dispar. Bajo el mandato presidencial de Bolsonaro se produjo una extinción de las políticas vinculadas a la seguridad alimentaria y nutricional, siendo la primera medida en enero del 2019 por parte del presidente que asumía hace muy poco tiempo la disolución del Consejo Nacional de Soberanía Alimentaria y Nutricional, el CONSEA. Por su parte, Argentina, el país ha sido uno de los más comprometidos, como ya dije anteriormente, con cada una de las etapas del proceso hacia esta cumbre, conformando, ¿sí?, el Consejo Asesor. Sin embargo, tenemos un límite. Argentina no está por Argentina individualmente, sino que está en el Consejo Asesor por el GRULAC, que es un grupo de diálogo y concertación, sí, no vinculante, pero llamado a coordinar políticas multilaterales, por lo cual Argentina sigue estando condicionada en su papel y en la voz que presenta en ese Consejo Asesor. Esto es interesante porque Argentina, vinculado a lo que veníamos diciendo anteriormente, por un lado ha enfatizado en la institucionalidad de la agroecología, pero los documentos presentados finalmente para debatir en la cumbre en el marco de la Asamblea General desconocen, ¿sí?, el término, es decir, no se presentan los avances que ha tenido Argentina en este sentido. Por otro lado, México, destacar México, ¿por qué? Porque es el país latinoamericano más rupturista en términos de propuestas, es el que más reuniones ha llevado a cabo, ¿sí?, 8 reuniones virtuales, y sumamente comprometidas con los movimientos sociales y campesinos. Por último, en Colombia, los movimientos no participan dada la crisis institucional que está subsumido el país en este momento. Para ir acercándonos a las conclusiones parciales, porque esto, ya les digo, cuando esté terminando esta exposición va a quedar en algunos lineamientos desactualizado. Sin desarrollo rural no hay desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Como decía Trivelli y Verdegué en uno de sus últimos informes, la transformación rural es inevitable. Ya somos depositarios de los efectos de 3 enormes motores de cambio: el ambiental, el alimentario y el tecnológico. No hay cómo ni dónde esconderse. Ahora sí, abordando las conclusiones parciales, ¿sí?, en la antesala de la Cumbre de Sistemas Alimentarios 2021,
Es necesario mantener los flujos de alimentos globales, regionales y nacionales. Es imperioso concretar la emergencia con la recuperación, transformando la estructura productiva en línea con la Agenda 2030. El multilateralismo se convierte en un proceso aún más legítimo cuando se combina con los derechos humanos. Para tener legitimidad, la nueva gobernanza vinculada a los sistemas alimentarios sostenibles debe ser democrática, debe incluir a los actores protagonistas del proceso en la primera cadena, al margen de la concepción biocéntrica, que también debe ser incluida y por el momento brilla por su ausencia. Esta gobernanza no se construye solo con acuerdos horizontales entre actores, requiere una voluntad política respaldada por apoyos sociales y alianzas persistentes, empoderando efectivamente a los actores territoriales. Por último, ¿sí?, la declaración de apertura de la contramovilización sostiene en el marco del 25 aniversario de la soberanía alimentaria que la lucha por sistemas alimentarios sostenibles y justos no puede desvincularse de las realidades de los pueblos cuyos derechos, conocimientos y medios de vida no han sido reconocidos ni respaldados. Esta cumbre no tendrá un documento final negociado y seguimos viendo algunos obstáculos. La Secretaría General podrá emitir una declaración de acción, se habla en este momento, y se está negociando aún hoy, ¿sí?, que serán 2 páginas de extensión y solo será compartido con el comité asesor. Algunas preguntas que me quedan pendientes, y lo vincularé con el seguimiento de la Cumbre de Sistemas Alimentarios en unos días, es: ¿hay una verdadera madurez respecto a mecanismos de seguimiento post-cumbre? ¿Hay un inicio, hay una germinación de condiciones para llegar a una convención vinculada a los sistemas alimentarios sostenibles? Este último punto, los que tenemos la posibilidad de ser docentes en el marco de derecho internacional público sabemos la complejidad que conlleva elaborar una convención. En este caso, la dificultad principal es la imposibilidad o la muy poca probabilidad de uniformar los sistemas alimentarios. Y para ir terminando, no hay desarrollo sostenible si no transformamos los sistemas alimentarios. A su vez, no hay una solución única para los sistemas alimentarios. La mejor opción varía según las necesidades, realidades y prioridades locales. Muchas gracias. Muchas gracias, Emiliano, por tu enriquecedora presentación. Y continuamos entonces presentando al segundo disertante de la mesa, que es Lautaro Bisonó, que trabajó en conjunto con Hugo Marconi. Lautaro es licenciado en Relaciones Internacionales, magíster en Administración, doctor en Administración, ayudante diplomado de las asignaturas Comercio Internacional y Elementos de la Economía Política de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN. Adelante, Lautaro, te escuchamos. Muchas gracias, Abril. Hago una aclaración. Soy doctorando. Tengo ganas de ser doctor. Bien. Pero ojalá, me falta poco. Ya presento el trabajo. Ya estoy un Perfecto. segundito. Ustedes me dicen cuando lo vean, porque de acá no veo muy bien. Si se ve bien y no me interrumpe nadie, porque recién me aparecieron unas notificaciones y no sabía si se veía. ¿Está bien ahí? Se ve perfecto, Lautaro. Bueno, muy bien, arranco entonces. Obviamente, un poco como comentaba recién Emiliano, el tema mío, que es distinto, está en permanente actualización. El tema de este trabajo que presentamos está en permanente actualización. De hecho, sucedieron un par de situaciones en estos últimos días que hubiera sido interesante que pasaran antes para poder incluirlas en el trabajo, pero que podrían también ayudar a reforzar algunas de las cuestiones a las que nos referimos en el trabajo. Bueno, quizás el punto de partida fundamental para el análisis de este trabajo tiene su comienzo el 22 de marzo de 2018, cuando la administración del presidente Trump establece la aplicación de nuevos aranceles por un total de $50.000 millones a productos chinos. En ese momento se habían parado en lo que se conoce como el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, que utiliza como argumento prácticas desleales y robo de propiedad intelectual por parte del gobierno chino. Y lo cierto es que la respuesta del gobierno chino nos hizo esperar, porque fue casi inmediata. Subió los aranceles a 128 productos norteamericanos, entre los que se encontraban aluminio, tubos de acero, autos, frutas, productos derivados de la soja. Lo importante aquí es que estas medidas terminan alterando significativamente el panorama internacional, sobre todo porque ponen en jaque al sistema multilateral de comercio, un sistema fundado y creado en parte por los propios norteamericanos, que bajo esta administración de Trump
parecieran haberse corrido un poco bastante, y provocaron también algunos efectos transformadores, sobre todo en esta economía mundial que se caracteriza por mercados abiertos y desarrollo del sector privado. Significó también el inicio de una guerra comercial, una disputa por la hegemonía global, sobre todo en el marco del crecimiento económico, de la tecnología y del conocimiento, entre dos de las potencias consideradas de las más grandes del planeta. Lo interesante es que Joseph Biden, candidato vencedor por parte de los demócratas, había marcado una serie de importantes diferencias con la mayoría de las políticas de Trump durante su campaña electoral en cuestiones sociales, económicas, incluso ambientales también. Sin embargo, durante la campaña, para sorpresa de muchos, Biden planteó como objetivo o continuar, o al menos sí, una continuación de alguna de las políticas comerciales proteccionistas contra las prácticas o presuntas prácticas abusivas de China, como el robo de propiedad intelectual, el dumping en productos, subsidios ilegales a corporaciones. Entonces, un poco como que en principio Biden parecía establecer una continuidad con las políticas comerciales confrontativas de Trump, y una decisión de la clase gubernamental norteamericana de preservar esa posición dominante para hacer frente a este avance hegemónico de China. Vamos a ver que las intenciones de Biden en realidad terminan siendo otras, y lo único en lo que coincide, la única verdadera continuidad es en el diagnóstico de reconocer que China es una potencia que va a disputar la hegemonía. Y que lo más probable es que bajo esta nueva administración Estados Unidos no se corra tanto del sistema multilateral de comercio e intente jugar con las propias reglas del juego. Entonces, vamos a identificar en esta presentación algunas de las causas de la guerra comercial, el impacto en el sistema multilateral de comercio, y una disputa, un análisis sobre la disputa de la hegemonía global, analizando qué es lo que tiene pensado a futuro la gestión de Biden. Primero, un pequeño una corta introducción a los antecedentes comerciales, considerados antecedentes comerciales previos, del ingreso de China a la OMC. Ya nos referimos sobre todo, arrancamos desde finales del siglo XIX, en donde hay una marcada especialización de China, sobre todo porque se convierte en un exportador de materias primas como té y seda, y Estados Unidos también se especializa sobre todo en productos agrícolas y en parte en industria manufacturera, principalmente a Inglaterra, Irlanda y algunas colonias cercanas. Pero también se produce una integración de China que es forzada a partir de las dos guerras del opio y una serie de tratados de mediados del siglo XIX. Y lo cierto es que, bueno, parte de esas concesiones que se obtienen de ese tratado negociado / impuesto por Inglaterra fueron acordadas con Estados Unidos. Y desde finales del siglo XIX hasta principios del XX, el principal socio comercial de China fueron los británicos. Ahora, durante la Segunda Guerra Mundial, se produce un alejamiento del comercio de China con varios países que formaban parte de los aliados, sobre todo porque se establece la República Popular de China en el 49, post Segunda Guerra Mundial, y el comercio entre los países, entre China y esos países, cae rápidamente. Estados Unidos impone una serie de controles selectivos al comercio, a medida que las fuerzas comunistas iban tomando el poder en China, en todo el país, y fueron gradualmente reforzadas todos esos controles a partir del embargo que se establece por medio del COCOM, cuando se desata la guerra de Corea. Entonces, para 1951 prácticamente no existían ningún tipo de relación comercial entre China y los Estados Unidos. Esto es un poco como para entender que el camino del comercio internacional de Estados Unidos y de China tuvo periodos en los que hubo cierta convergencia y cierta divergencia. Vamos a analizar algunos antecedentes comerciales más recientes, y que, bueno, permiten explicar un poquitito algunas de las cuestiones de la actualidad. Es importante destacar que ya para la década del 70, China ingresaba a la competencia internacional a través de la implementación sobre todo de 4 modernizaciones, que son en industria,
agricultura, ciencia y tecnología, y eso le permite aumentar rápida y significativamente todo su volumen comercial, en definitiva. Entonces la economía china empieza a aproximarse a la estadounidense y se convierte en el principal socio comercial de origen comunista de los Estados Unidos. Lo cierto es que en los años previos al ingreso a la OMC, y obviamente en un gran esfuerzo por parte de la República Popular de China de formar, de integrar esta economía de mercado, deciden descentralizar el comercio exterior, reducen los aranceles, unifican el tipo de cambio, tenían un tipo de cambio doble para el año 94, es decir, el año previo a la creación de la OMC, aunque China ingresa a partir del 99, y, bueno, y suprime una serie de controles sobre las transacciones de la balanza de cuenta corriente para el 96. Lo cierto es que en 2017 China ya representaba el 18% del valor total de la importación de los Estados Unidos, y se convierte así en la mayor fuente de bienes importados de parte de los norteamericanos. Podríamos decir que la principal razón de este rápido crecimiento tiene que ver con una reforma china, que junto a esta política de puertas abiertas incluye la eliminación de barreras comerciales, como por ejemplo las cuotas de exportación, y sobre todo una disminución de la incertidumbre política y también, como mencioné antes, de los aranceles. Y, digamos, entre los antecedentes comerciales más importantes también hay que destacar esto de que las empresas privadas extranjeras en China son las principales impulsoras del comercio. ¿Por qué? Porque representan más de la mitad de los flujos de exportación e importación entre Estados Unidos y China desde el 2000, que es el año en el que básicamente China empieza a trabajar íntegramente dentro de la OMC y dentro del sistema multilateral de comercio. Vamos a analizar un poco cómo es la estrategia china y por qué de alguna manera representa un desafío a la hegemonía norteamericana. Una de las razones claves estuvo liderada por las reformas, como mencioné anteriormente, pero también hay una coincidencia generalizada de que existen 4 características, que son estas que voy a detallar a continuación, que permiten un poco explicar en gran medida el crecimiento del comercio de China con otros países. En principio, lo que mencionaba de las empresas extranjeras, que representan la mayoría del comercio de China. En segundo término, esta idea de que digamos, se convierten en uno de los centros de ensamblados más importantes de la primera parte del siglo XXI y que le permite también concentrar buena parte de la producción global, es decir, convertirse en uno de los eslabones más importantes de la cadena productiva. Es muy difícil no encontrar algo que no haya sido producido en China. Y desarrolla también, a partir de esta representación, este funcionamiento de las empresas extranjeras y a su vez del ensamblado en suelo chino, representa también los primeros pasos hacia una transferencia tecnológica que es la arena donde se va a producir probablemente en gran medida el enfrentamiento más importante desde el punto de vista económico-comercial entre China y los Estados Unidos. Los flujos de reexportación son una de las causas que permiten reforzar el aprendizaje comercial y el entendimiento sobre el sistema multilateral. Y bueno, obviamente entender que el comercio de China está concentrado geográficamente, en una gran cantidad de bienes de exportación proviene de la provincia de Guangdong, que ha sido un eje fundamental de las reformas y la apertura al exterior de China, iniciada en 1978, y que ahora es además una de las regiones más dinámicas donde nació, por ejemplo, Huawei. Pero quizás una de las estrategias más interesantes, más recientes, lanzada en el año 2015, que se va a unir además también a la iniciativa BRI, que es la Belt and Road Initiative, que es como una especie de nueva ruta de la seda, y un banco asiático de inversión. El Made in China es un programa que contempla 3 fases principalmente, que espera, bueno, en 2025 reducir la diferencia tecnológica con los países líderes, para el 2035 fortalecer la posición tecnológica de China,
y para 2045 liderar la innovación global. Los principales instrumentos que busca privilegiar el gobierno chino tienen que ver, en principio, con reestructurar la industria manufacturera, y con eso también mejorar la eficiencia, la calidad, los estándares, y también la creación de nuevas tecnologías. Promover la innovación, la propiedad intelectual, el desarrollo sostenible, y sobre todo facilitar la fusión y reorganización de algunas empresas. Y este es quizás, estos programas nuevos, estas iniciativas que son más recientes y que pertenecen sobre todo, más que nada, a esta primera década del siglo XXI, representan una gran amenaza para los Estados Unidos y termina derivando, eventualmente, en una guerra comercial entre los Estados Unidos y China bajo la administración de Trump, que durante esos años produjo un deterioro del sistema multilateral. Es importante destacar que este sistema multilateral, que es creado como resultado de las negociaciones de Bretton Woods, sirve como foro, también donde los países exponen diferencias comerciales, donde negocian liberalizaciones. Este sistema multilateral tiene como base la creación de la Organización Mundial de Comercio, que es la principal reguladora del sistema, que tiene como objetivo reducir obstáculos al comercio, lograr una mayor libertad de flujos de intercambio, y se basa sobre todo en un comercio más libre. Tiene en cuenta sobre todo algunos principios importantes que resulta interesante remarcarlo porque permite identificar hasta dónde se corre Estados Unidos del sistema multilateral durante la administración de Trump, y que tiene que ver con la no discriminación entre los productos nacionales y extranjeros, que se denominó trato nacional, concesión de privilegios, que se espera que sea equitativa y que sea extensiva a todos los miembros, sin importar el origen o la procedencia, eso se lo denominó la cláusula de la nación más favorecida, y además una reciprocidad de garantías de acceso a los mercados. Podríamos decir que Trump, entendiendo que China representa un desafío a la hegemonía norteamericana, decide implementar las medidas que se mencionaron al principio de esta presentación, y que, en definitiva, proponían un desafío al sistema multilateral de comercio. Entonces hay dos cuestiones acá para entender, que tiene que ver sobre todo con las consecuencias de la crisis económica del año 2008, el crecimiento económico y comercial de China, porque de alguna manera termina generando o provocando desde la administración Trump la implementación de una serie de políticas más agresivas, corriéndose del sistema, contradiciendo a los propios aliados, y que culmina elevando algunos aranceles, ¿no? Les decía, con el pasar de los meses, lo que inicia con algunas revisiones para justificar la existencia de problemas, termina convirtiendo a China en el objetivo principal de la política comercial estadounidense, y en definitiva Estados Unidos lo que buscaba era, en este caso, revertir el déficit. Un poco como para darle cierto marco teórico, la teoría de la transición de poder permite un poco entender cómo es la competencia por la hegemonía global, porque en general la historia muestra que cuando se producen periodos de volatilidad, porque hay ascenso de grandes potencias en el sistema internacional, que pueden terminar desembocando en alguna guerra hegemónica. Las características del enfrentamiento actual parecieran no revestir alguna cuestión bélico-militar, sobre todo porque China todo el tiempo se encarga de reforzar de que sus intenciones no son bélicas, que lo que busca es paz en sus fronteras, pero no un enfrentamiento, al menos por ahora. Lo que sí hay es una fuerte competencia tecnológica y comercial que genera algunas distorsiones en este orden establecido. Para la teoría de la transición del poder, el conflicto entre dos grandes potencias resulta inevitable, y es posible que el enfrentamiento suceda si existe además cierto grado de paridad, y que es clave el declive del Estado hegemónico, ya que cuando el poder del Estado dominante se hace difícil de sostener, surge un retador en ascenso que lo que busca es reducir sustancialmente esa brecha de poder. Ahora bien, Biden coincidía en el análisis realizado por la administración Trump, entendía que
la identificación de China como una amenaza para el liderazgo y la hegemonía estadounidense estaban de acuerdo. Había declarado incluso como candidato que no iba a firmar ningún acuerdo hasta que no se hicieran grandes inversiones en suelo norteamericano, y hasta hace un par de meses había dicho ya como presidente que no iba a realizar ningún movimiento en referencia a los aranceles adicionales que había aplicado la administración de Trump. Pero lo cierto es que, en definitiva, la nueva administración advierte que China puede adelantar a los Estados Unidos en términos de tecnología, y, digamos, lo que va a buscar esta administración de Biden es implementar políticas comerciales que produzcan avances contra todas estas cuestiones, y la administración probablemente decida poner sobre todo a los semiconductores, a la inteligencia artificial y a la próxima generación de redes en el corazón de la estrategia norteamericana contra Asia. Pero además, a diferencia de Trump, para Biden, o lo que pretende en definitiva Biden, a diferencia de Trump, es competir dentro del sistema. Entonces, se basa sobre todo este nuevo encuadre en generar una alianza para hacer frente a una repentina escasez global de microchips generada por los propios chinos, que son fundamentales para la producción, por ejemplo, de automóviles, teléfonos móviles o refrigeradores o aparatos electrónicos en general, y cambiar un poco la manera en que los escenarios internacionales y tradicionales de competencia, como por ejemplo los enfrentamientos bélicos. Entonces, el énfasis norteamericano pareciera que en un futuro va a estar puesto en un acercamiento a socios clave, mientras ofrece algunos incentivos para llevar la fabricación de todas estas tecnologías de regreso a los Estados Unidos. Voy Lautaro, cerrando ya, discúlpame que te sí. interrumpa, para Ya decirte cierro. si Sí, podés ya cerrar. cierro. Muchas gracias. Ya justo estoy llegando a las conclusiones y Buenísimo. termino. Bueno, obviamente el crecimiento económico de China ha generado una balanza comercial negativa con los Estados Unidos, sobre todo por las ventajas comparativas. China aprovechó con la llegada del siglo XXI esas ventajas e inició un proceso de reingeniería para aprender, para imitar y mejorar la tecnología de sus competidores, y eso le permite convertirse en un eslabón prácticamente irreemplazable. Los proyectos presentados, de los que hablé, el BRI, el AI y el Made in China, buscan como estrategia china generar dependencia comercial, económica, financiera, productiva, tecnológica. Y es lógico que obviamente desde el punto de vista norteamericano estas acciones representen un desafío a su hegemonía y refuercen los planteos de la teoría de la transición de poder. Por último, para cerrar, no menos importante, pareciera ser que la disputa hegemónica será en un campo que no es el militar, ¿sí? Si bien Biden coincide con Trump en que es necesario tomar acciones para frenar el ascenso chino, lo cierto es que sus reformas y estilos son distintos. Mientras Trump se corrió del sistema multilateral, Biden pretende formar una alianza para generar un desarrollo productivo y tecnológico que evite la supremacía china. En este enfrentamiento que la diplomacia norteamericana está llamando las tecnodemocracias versus las tecnoautocracias, y que de alguna manera pareciera ser que la tecnología va a ser el espacio donde se van a desatar las próximas batallas comerciales, económicas, políticas y financieras. La idea seguramente de la potencia vencedora es imponer el estándar tecnológico y productivo del próximo siglo y desarrollar así también las condiciones del futuro orden mundial como una manera de incrementar su hegemonía. Muchas gracias, Lautaro, por los aportes de tu presentación. Sí, disculpen que me demore. No, por favor, estamos todavía en tiempo. Y presentamos entonces al tercer disertante de la mesa, Ignacio Rivas Plutman, cuya pertenencia institucional es la Universidad Nacional de Villa María de Córdoba. Adelante, Ignacio, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Principalmente quiero poder unirme en los agradecimientos a mis compañeros. Ahí estoy empezando a compartir la pantalla. Si lo pueden ver o visualizar. Se ve perfecto, Ignacio. Perfecto. Bueno, la idea central en torno a la ponencia que quería dar era un poco más específico, hablando acerca de la situación que se desencadena en Israel, que sigue hasta este momento, y también un poco de la política que se da alrededor de esta situación en lo más inmediato que se puede entender en el conflicto Israel-Palestina. O sea, en Israel entendemos que, como en varios países del globo, ¿no? O sea, la situación de la pandemia
atravesó todas las relaciones entre el Estado, el gobierno, la sociedad y también los elementos del sistema político, ¿no? En primera instancia, entendemos que la vacunación efectiva sí comenzó desde diciembre de 2020, ¿no? En conjunto con las medidas que fueron adoptadas por el gobierno al principio, y se hicieron mucho eco de esto, percibieron resultados bastante alentadores, ¿no? O sea, tanto paradójicamente el compromiso social como la cooperación de todos los sectores mostraron que de alguna manera posible unirse en pos de la salud de la nación. Tanto a la fecha de hoy podemos hablar de entre que el 57 o 62% de la población está inoculada con ambas dosis. En segunda instancia, dicho cuadro, ¿no? Se reescribió el rol del Estado, lo cual le permitió al entonces gobierno, sumido en presiones internas y externas, efectuar las medidas necesarias para poder proteger tanto las empresas como escudar a los sectores que trabajan en materia de salud, para que pudieran financiarse y dirigir investigaciones necesarias para desarrollar la vacuna oral y también contribuir a una esfera internacional al desarrollo de las nuevas vacunas. Pero también la situación esta desencadenada por la pandemia lo ubicó dentro de una nueva escena, mediada además por las elecciones, ¿sí? En donde la cooperación e integración entre el Estado y los sectores de la población israelíes y árabes fueron sumándose a la composición del nuevo gobierno, aunque no por ello presentando desafíos menores, ¿no? Y además teniendo en cuenta que esta emergencia, digamos, del nuevo gobierno se vio asediada constantemente por una férrea oposición que puso en juego constantemente su legitimidad, ¿no? O sea, pero sin embargo, pienso que es ahí justamente en ese asedio donde Bennett como primer ministro obtuvo los elementos disponibles para organizar la estructura del gobierno y sobrellevar en medio de una contienda agresiva los consensos logrados por Lapid en su momento, institucionalizados por la mediación de Rivlin. Ahora, si bien la campaña de vacunación, como dije antes, se hizo eco de un éxito nacional, la realidad es que las mutaciones del virus, llamadas Delta, revelaron una nueva faceta, ¿no? Que empujó al gobierno a reforzar los apoyos dentro y fuera del Parlamento para continuar con una política sanitaria con aún mayor eficacia que el anterior primer ministro, sobrevivir a todas las acusaciones y las grietas internas, pero por sobre todo para construir la estabilidad sobre la línea del consenso marcada por Rivlin y Lapid. Entonces estamos hablando de un escenario sumamente dinámico, en las que no nos faltan también las contiendas y los desafíos que se le plantean en la actualidad, ¿no? Cuando hablamos entonces de las vacunaciones dentro del Estado de Israel, tenemos que entender también, y en línea con lo que supone en Casa Ximena, que la pandemia ha expuesto la debilidad de los sistemas sanitarios y de los organismos de salud pública para poder dar respuesta rápida y adecuada a una situación inesperada como es esta situación de pandemia, ¿no? En Israel lo que podemos hacer es rastrear la situación, afectando una cronología a partir del 25 de junio del 2021 hasta hoy en día. Para cuestiones de tiempo y no ser redundante, lo más importante de esto es que se evidenció la pérdida de efectividad de la vacuna de Pfizer, en la que se había reducido al 64%, en segunda instancia que el país comenzó a aplicar la tercera dosis de manera coordinada pero bastante desordenada, y en tercera que el Ministerio de Salud reconoció que existían bajas cifras de vacunación en el país, y que esas cifras tenían relación directamente relacionadas al estatus socioeconómico, en las que las comunidades árabes y israelíes eran las que conformaban una mayoría entre las menos vacunadas en el país. En el cuadro inferior expuse algunos distritos de Israel, que Israel está dividido en 6 distritos principales, entre ellos el distrito del norte, es el que está más afectado en este momento, en ciudades y en poblados en los que la mayoría es árabe, y también existen comunidades beduinas en esa parte regional. De alguna manera, en la Universidad Hebrea de Jerusalén habían anunciado en un estudio que la actual cuarta ola que estaba transitando del país había sido detenida por los esfuerzos del gobierno, de una combinación del refuerzo y las restricciones blandas. Sin embargo, lo que sucedió
En la realidad fue un poco distinto, ¿no? O sea, al principio, tal como lo podemos ver en el gráfico de la derecha, los casos graves en Israel fueron aumentando exponencialmente en muy pocos días, debido principalmente al grado de infecciosidad de la variable delta del coronavirus. Eh, y los casos que componen el evento poblacional como completamente vacunado, es decir, con 2 dosis, presentaron un grado altísimo de contagio debido principalmente a 2 factores. El primero, que tiene que ver con que estos elementos contienen entre sus datos a personas que se han reinfectado con la enfermedad debido a la baja en la efectividad de la vacuna, y el segundo factor, que tiene que ver con que el grado de infecciosidad de la variable Delta es muy superior a la versión anterior del COVID-19. Lo que revelaría esto es que es a partir de que el gobierno comienza con intensa campaña de vacunación de refuerzo, más las medidas de restricción y de cuidado, que la curva parece que empieza a cambiar drásticamente a partir del 22 de agosto. Y esto es lo que hace pensar que la cuarta ola se detuvo. Sin embargo, si podemos ver un poco más adelante en el cuadro de la izquierda, podemos entender que en realidad eh, los esfuerzos del Estado, digamos, coordinados del Estado a través de la campaña de vacunación de refuerzo y la reimplementación de medidas de cuidado con protocolos, pases verdes, mascarillas, han logrado ralentizar la propagación del virus, pero eso no significó que se hayan detenido completamente. Además tenemos poder observar, ¿no?, que el grupo de riesgo, es decir, aquellos que están entre los casos más graves hoy en día, son las personas que todavía no han podido lograr vacunarse, o las que no se han vacunado. O sea, entendemos entonces que es allí donde el gobierno decide dirigir todos los esfuerzos hacia los segmentos de la población que reflejan los índices más bajos de vacunación contra el COVID-19, segmentos como los que dijimos anteriormente, coinciden con las ciudades y los pueblos cercanos, el distrito norte y los de Jerusalén. Esto es lo que nos lleva a tener que hablar de desigualdades en los sistemas de salud. Y esta es una situación bastante compleja. Como dije anteriormente, el ministro de Salud, en un momento dado, habló de que las bajas cifras estaban asociadas al estatus socioeconómico, y que las comunidades árabes y israelíes se encontraban entre las menos vacunadas del país. Hablamos aquí justamente de una agudización de la desigualdad al promoverse el refuerzo de la vacuna frente a sectores de la población que todavía no habían podido vacunarse, pero esto también podemos analizarlo como un efecto que sobrepasa también las fronteras del propio Estado, ¿no? O sea, porque la Organización Mundial de la Salud ya había declarado que existían países donde no se había logrado proteger a los colectivos vulnerables, ¿no?, y que allí había que destinarse las vacunas, y tenía también la preocupación de que las producciones de terceras dosis tan aceleradamente pudieran ocasionar un nuevo cuello de botella, y marginar a aquellos sectores de la población que todavía no se habían vacunado, que tenían al menos una dosis. Y en Israel esta situación también está mediada por el conflicto en Cisjordania y en la frontera con Gaza. Entonces tenemos que mencionar antes que estos territorios han sido y son hoy territorios en disputa, con un largo trayecto histórico de sucesivas guerras y acuerdos parciales, muchos de ellos truncos y ambiguos, a los que la pandemia se acopla como una dimensión más del conflicto, que es la situación sanitaria. Algunos, como autores como Barrañada Abajo, por ejemplo, van a sostener que, de acuerdo al derecho internacional, todo el territorio que pertenece al área de Cisjordania y Gaza, incluido el sector oriental de la ciudad de Jerusalén, son territorios ocupados hasta el día de hoy. Por lo tanto, al redefinirse Israel como un Estado-nación ocupante de esos territorios, se sostiene a partir del artículo número 56 del Cuarto Convenio de Ginebra, que justamente la potencia ocupante es la que tiene el deber de asegurar y mantener, con la colaboración de las autoridades nacionales y locales, bueno, los establecimientos y los servicios médicos hospitalarios, como la sanidad y la higiene pública en el territorio, en particular tomando y aplicando las medidas profilácticas y preventivas necesarias para combatir la propagación de enfermedades contagiosas y de epidemia. Un análisis que se puede extraer de esto es que las autoridades israelíes deben garantizar el suministro igualitario de las vacunas a la población palestina que vive bajo su control,
y también garantizar la entrada y salida de vacunas, y eso incluye tomar las disposiciones logísticas necesarias para garantizar la seguridad y la eficacia de las vacunas. Pero por otro lado, sucede también, como lo plantea Edwin Black, de la Universidad de Bar-Ilan, que en realidad lo que sucede es que ha habido un proceso que inició en los acuerdos de Oslo, en el 93 y 95, en los cuales la responsabilidad en materia de salud pública en Palestina había sido transferida desde el Estado de Israel hacia la autoridad palestina. El problema de esta situación es que nos tenemos que identificar si nos referimos a una situación de descentralización administrativa o literalmente una transferencia de responsabilidades, ¿no? Y aquí es donde la autoridad palestina va a reclamar justamente no ser, en cara de la pandemia, un departamento del Ministerio de Defensa de Israel, y que constaten que tienen un gobierno propio y un Ministerio de Salud. En esta situación se puede llegar a comprender un poco mejor si tenemos en cuenta que muchas de las decisiones administrativas que tuvieron que estar sujetadas a las emergencias de los acuerdos de Abraham, ¿sí? Entendido como unos acuerdos que surgieron del seno de Estados Unidos para dejar a un lado el reclamo de los palestinos y asegurar relaciones comerciales y diplomáticas entre los países del Medio Oriente y Israel. El problema emergente de esas cuestiones fueron dos principales. El primero, el reposicionamiento de Israel dentro del núcleo que condensa todos los problemas de la región, y la segunda, la inestabilidad de los regímenes que dependen de la configuración actual de la causa palestina, ¿no? Entonces la autoridad palestina, entendemos de esta manera, que rechaza convertirse en un puente para los países árabes, digamos, en pos de normalizar las relaciones con Israel. Entonces, teniendo en cuenta la complejidad del panorama, existen organizaciones, por ejemplo, como Médicos Sin Fronteras, que arguyen que los esfuerzos del Estado de Israel y la autoridad palestina tienen que ser mayores en esta materia. Y esto queda visualizado en referencia a la situación particular con Gaza, ¿no? Entendiendo que Gaza es una región en donde las diferencias políticas entre Hamas y Fatah han ocasionado que en la pandemia se resignifiquen clivajes entre ellos, en el sentido de las probabilidades de sentarse a una negociación con el Estado de Israel, ¿no? Entonces, con respecto a Gaza, Médicos Sin Fronteras expuso que justamente poseían una escasez mucho más grave de suministros médicos y farmacéuticos, y argumentaron que la capacidad para el tratamiento del COVID-19 era menor debido a que la necesidad de vacunas es cada vez mayor. De acuerdo que podemos ver con las tablas que presento, para el caso de Israel, podemos observar que hay un aumento exponencial de los casos desde marzo de 2020 a agosto de 2021. En el primer momento, los contagios no superan 1 millón de habitantes, y año medio con una varianza relativa de 961,26%. O sea, los picos que se vieron desde junio hasta julio de 2021 marcaron una tendencia mayor que la que habían registrado hasta mediados de 2020. Esto se debe específicamente al accionar de la variable Delta, que había ingresado al país en marzo de 2021. Aquí podemos extraer la importancia del accionar del Estado y la decisión del Ejecutivo de volver a implementar las restricciones y los cuidados, así como implementar una campaña decisivamente sobre la población más vulnerable del país. Los números posteriores van a indicarnos si la tendencia se va a mesetar o se va a continuar descendiendo. Bueno, vimos anteriormente que ese no es el caso. Y que para Palestina, como contraste, podemos asegurar que la situación, al menos en lo que reflejan los números, parece ser a primera instancia bastante similar, ¿no? En lo que cuentan los números que podemos especificar como adecuados. Es decir, a principios de marzo de 2020 tampoco los números de casos llegaban hacia 1 millón, uno por 1 millón de habitantes. Sin embargo, hacia agosto de 2021 se registra una varianza mucho más grande que al comienzo, por lo que la situación, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes, no difiere demasiado en este sentido de la contraparte israelí. Ahora, la autoridad palestina en este sentido jugó un rol muy importante y decisivo para contener la infección, y hasta podemos verlo reflejado en los números, ¿no? Que lo ha llevado adelante, podemos decir, hasta con un bastante éxito, ¿no? En el sentido de que, como lo expresaba antes, Barnea abajo, o sea, tan pronto como se dieron los primeros casos positivos, las autoridades palestinas diseñaron un plan de respuesta
convirtiendo la situación de Cisjordania inmanejable al haber impuesto medidas de confinamiento y restricción a los desplazamientos, añadiendo la imposición del estado de emergencia. Mientras que en Gaza, las autoridades del gobierno local tomaron algunas medidas que fueron equivalentes. Ahora... Ignacio, sí. disculpame la interrupción, ya estaríamos en tiempo cumplido, si querés tomarte Bueno. unos minutos para cerrar. Bueno. Más que nada, para cerrar, lo que quería también es tomarme de las palabras de Malamud y Carreras, en el sentido de que la pandemia vino a transformar la salud pública en un área de la política, ¿no? Y que requiere no ejercer poder sobre los otros estados, sino con los otros estados. En este sentido, ambos estados, o mejor dicho, Israel y la autoridad palestina, están comprenden que deben buscar una cooperación en materia de salud, por más rudimentaria o operacional que sea, ¿no? Y entendiendo finalmente que podemos comprender que las desigualdades en torno a las vacunas como parte integrante de las relaciones entre las administraciones, que dadas las condiciones contextuales, reproducen sí un sistema injusto. Sin embargo, los cambios se continúan dando, y de ello la posibilidad de que exista un acercamiento, sí, aunque operativo o táctico a veces, muy pequeño, pero cimentan la posibilidad de que existan mayores concesiones a futuro. Muchas gracias, Ignacio, por los aportes de tu presentación. Y bueno, dado el tiempo, no vamos a poder tener un espacio de preguntas. Simplemente agradecerles entonces a los 3 disertantes por sus presentaciones y por participar de las jornadas en nombre de la organización. Y bueno, los invito a sumarse a la mesa de cierre que comienza a continuación, a partir de la exposición de Camilo López Murián y María Antonella Cabral. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a vos, Abril. Gracias y un saludo a todos. Muchas gracias por su exposición, fue un gusto conocerlos. Gracias, igualmente. Gracias, Hasta luego. igualmente. Buenas tardes. Buenas tardes.